Mi esposa infiel confesó su aventura y me dijo, es lo mejor para todos. Su amante terminó robándola por completo y luego volvió a mí suplicando una segunda oportunidad. Todavía sigo intentando procesar lo que mi esposa me hizo. Me cuesta entenderlo. Todo iba de maravilla para mí. Pensaba que también iba bien para los dos. Y entonces ella apareció para derrumbarlo todo. Yo tengo 42 años y Evelyn tiene 39. Llevábamos 10 años casados. De verdad parecía que habíamos construido una gran vida juntos. Hice todo lo posible para ser un esposo ejemplar. Queríamos tener hijos, pero tuvimos problemas de fertilidad. No funcionó. Ella me dijo que no quería adoptar si no podía tener hijos biológicos, así que nunca seguimos ese camino. A mí me parecía bien porque la amaba más que cualquier cosa. Hice todo lo posible para hacerla feliz, pero al final no importó, porque me fue infiel y no tuvo ningún reparo en decírmelo. No hubo nada que yo hiciera para provocar su confesión. Me considero una persona muy objetiva, así que cuando digo que nuestro matrimonio iba bien, lo digo en serio. Probablemente estábamos en el mejor momento desde que nos casamos. Nuestras carreras iban excelente, nos mudamos a una casa más grande y empezamos a viajar con más frecuencia. Cuando me dijo que quería contarme algo importante, podrías haberme dado 200 oportunidades para adivinar y jamás habría imaginado lo que estaba a punto de decirme. Intentó prepararme, me dijo que era algo emocionalmente muy fuerte, así que traté de mentalizarme para lo que venía. Sus palabras exactas fueron: he estado teniendo una aventura. Es imposible describir con palabras cómo me hizo sentir eso. Al principio casi no le creí, pero ella no es de hacer bromas y su expresión era completamente seria. Además, usar la palabra aventura no hizo que doliera menos. Mirándolo ahora, parecía que al menos era consciente de lo terrible que había hecho. La mayoría habría dicho que estaba viendo a otra persona o que necesitaba algo diferente. Ella simplemente lo soltó de golpe. Fue como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Le pregunté qué quería decir porque era demasiado difícil aceptar una frase así sin más. Sobre todo porque había salido de la nada, dicho por una mujer que yo creía que había sido fiel durante todos los años que estuvimos juntos. Me respondió que significaba exactamente lo que parecía. Había estado acostándose con otro hombre. Seguía sin parecer una broma. Sabía que hablaba en serio, pero seguía buscando cualquier cosa que me salvara de enfrentar esa realidad. Me quedé sentado en silencio con la cabeza entre las manos durante muchísimo tiempo. Intentaba asimilar todo lo que acababa de escuchar. Era demasiado para procesar. Ese mismo día pensaba ver un partido. Al día siguiente tenía planeado jugar golf con mis amigos. Todos mis planes desaparecieron en un instante. Sentí que nada volvería a ser igual para mí, al menos no por mucho tiempo. Finalmente levanté la vista y la miré. La observé durante largo rato y ella nunca apartó la mirada. Había una firmeza muy extraña en alguien a quien siempre había visto como una persona dulce y empática. No tenía ningún sentido para mí. Cuando acepté que aquello realmente estaba pasando, decidí empezar a hacer preguntas. La primera fue preguntarle con quién había estado. Me dijo que yo no conocía al hombre, aunque de todas formas me dio su nombre. Después le pregunté si era la única vez que me había engañado. Me respondió que no, pero que la primera infidelidad solo había ocurrido una vez. La tranquilidad con la que dijo es otra de las cosas que más me cuesta aceptar. Había una frialdad enorme en su actitud, por mucho que quisiera convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esa relación y me respondió que alrededor de 1 año y algunos meses. En ese momento sentí que estaba perdiendo la cordura. Me sorprendía muchísimo lo despreocupada que parecía. Le pregunté si se encontraba bien. De verdad pensé que quizá estaba pasando por una crisis de la mediana edad o algo parecido. Pero insistió en que estaba perfectamente, y creo que realmente era así, porque el día anterior estaba completamente normal. Simplemente decidió confesarlo de la nada. Entonces le pregunté por qué me decía justo en ese momento. Su respuesta fue: es lo mejor para todos. Me dejó completamente desconcertado. Recuerdo quedarme mirándola durante varios segundos. Ella se dio cuenta de que debía explicar más. Entonces me dijo que el otro hombre seguía presente en su vida y que ya no podía seguir ignorando lo que sentía por él. Tenía que ser fiel a sí misma. Aclaró que era lo mejor porque yo ya no tendría que seguir con alguien que me estaba siendo infiel. Y ella podría vivir la vida que realmente quería junto a la persona que amaba. Era demasiado para asimilar. No soy una persona que llore con facilidad, pero en ese momento solo quería encontrar un rincón donde pudiera sentarme a llorar. Mi vida había sido tan buena hasta ese instante que aquel cambio fue devastador. De alguna manera, lo único que pude responder fue: está bien. Le dije que había escuchado sus razones y que era evidente que lo único que quedaba entre nosotros era divorciarnos, así que aceptaba esa realidad. La parte de mí que todavía la amaba no estaba bien con esa decisión.
pero la parte de mí que había sido destrozada por verla elegir a otro hombre sí lo estaba. Siempre he sido un hombre muy romántico, pero no soy tan tonto como para quedarme con alguien que claramente ya no me quiere. Desde entonces, el ambiente de la casa ha sido extremadamente incómodo. Ella actúa como si nada hubiera cambiado, todavía me pregunta qué quiero desayunar, todavía intenta conversar sobre cómo estuvo su día, como si no hubiera destruido por completo mi mundo. Yo no puedo fingir como ella, así que normalmente respondo con frialdad o simplemente la ignoro, pero parece que no entiende la indirecta. Ella fue quien tomó esa decisión. No sé si ya está preparando los papeles del divorcio, pero yo ya contraté un abogado para estar listo ante cualquier cosa que intente hacer. No llegaremos juntos al final del camino como siempre imaginé, y está bien. Solo necesito superar esta separación y sé que podré seguir adelante. Recen por mí. Nunca imaginé que tendría que enfrentar algo así a mi edad. Pero uno no puede controlar las decisiones de los demás, solo las propias. Sé que fui un buen hombre y esposo. Supongo que simplemente tuve muy mala suerte. Actualización 1. Esta actualización llega mucho más tarde de lo que esperaba. Simplemente no tenía ánimo para volver a escribir sobre este asunto hasta ahora, que todo finalmente terminó. Siento que por fin tengo el espacio necesario para dejar todo esto atrás. Evelyn y yo estamos oficialmente divorciados y soy muy feliz. No es una felicidad absoluta, todavía hay bastante amargura, pero en su mayor parte me siento feliz. Perdí algo que valoraba muchísimo, vi cómo se echaba a perder y después de un tiempo logré salir adelante. Eso debería ser suficiente para hacer feliz a cualquier hombre. El divorcio no fue una locura, supongo que podría haber sido mucho peor. Intentamos llegar a un acuerdo sin tener que ir a juicio, pero ella se volvió increíblemente codiciosa. Otra vez su comportamiento fue completamente distinto a la mujer que yo creía conocer. Supongo que nunca terminas de conocer realmente a una persona. Quería dejarme sin nada. Pretendía quedarse con la casa, recibir pensión alimenticia y además una cantidad absurda de dinero. Obviamente no iba a permitir que eso sucediera, especialmente cuando yo no había sido quien destruyó el matrimonio. Al final tuvimos que dejar que un juez repartiera nuestros bienes. Durante los últimos años tuve un trabajo muy bien remunerado. Gracias a eso mejoramos considerablemente nuestra situación económica. Ella también tenía un buen empleo, pero yo ganaba mucho más dinero que ella. De verdad quería evitar pagar una pensión alimenticia, así que propuse aumentar la cantidad única de dinero que recibía en el divorcio para cubrir cualquier pago futuro de manutención. Mi abogado presentó el argumento de una forma muy convincente y después de pensarlo un poco ella aceptó. Al final, el reparto del dinero líquido quedó aproximadamente en un 70-30. Fue un golpe duro para mí, pero lo acepté porque lo único que quería era cortar cualquier vínculo con ella para siempre. Ya volveré a recuperarme económicamente. Eso no será un problema. Evelyn también recibió el dinero correspondiente a su parte de la casa, ya que el juez me lo adjudicó a mí. Tuve que refinanciar la hipoteca para poder pagarle su parte. Gracias a eso, desde entonces ella pudo vivir muy cómodamente y, como además tenía un buen empleo, su situación económica era mucho mejor. También conocí al hombre por el que me dejó. Un día la estaba esperando afuera del tribunal y ella quiso presentármelo. No entiendo por qué actuaba con tanta naturalidad después de haberme destrozado el corazón. No soy una persona vengativa por naturaleza, me cuesta ser grosero, así que apenas lo saludé con un simple hola y seguí mi camino. No iba a ponerme a conversar amistosamente con mi ex esposa y el hombre con el que me había engañado. No soy ningún tonto dispuesto a aceptar algo así. Ojalá hubiera sido un tipo espantoso, eso al menos me habría hecho sentir un poco mejor, pero era un hombre completamente normal. No había nada de su aspecto que me ayudara a sentirme superior o a consolarme. Creo que la mayor lección de toda esta experiencia es que las personas objetivamente malas no siempre terminan perdiendo. A veces ocurre como con Evelyn. Te engañan, te destruyen la vida y aún así siguen adelante sin enfrentar ninguna consecuencia. No tengo poder sobre eso. Lo único que puedo hacer es reconstruir mi propia vida hasta llegar al punto en que ya no me importe que ella no esté. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer, porque era la única opción que tenía. Además, su relación parecía ir de maravilla. Yo esperaba que todo se derrumbara entre ellos, pero ella publicaba constantemente fotos juntos en redes sociales. Hicieron varios viajes, probablemente pagados con el dinero que obtuvo gracias al divorcio, y eso solo hacía que toda la situación me doliera aún más. Sé que no es sano preocuparme tanto por ellos y por lo que hacen, pero no puedo evitarlo. Estuve casado con esa mujer durante 10 años, así que espero que me perdonen si todavía me cuesta soltarlo todo, incluso después de que me traicionó de una manera tan evidente. No me siento orgulloso de esto, pero contraté a un investigador privado porque quería saber más sobre el hombre del que ella se había enamorado tanto como para abandonar nuestro matrimonio. Se llamaba Peter.
y era algún tipo de empresario. Según el investigador, había muchas referencias públicas sobre seminarios y talleres en los que había participado para personas del sector financiero. En internet se presentaba como un inversionista, pero esa descripción era demasiado vaga. Ojalá hubiera podido averiguar mucho más. No sé si él era muy bueno ocultando su información en internet o si simplemente el investigador era bastante malo, porque eso era exactamente lo mismo que encontraba cuando yo buscaba su nombre. Era algún tipo de inversionista. Parecía tener dinero, pero yo también tenía dinero, así que sabía que tenía que existir algo más que explicara por qué había logrado conquistarla de la forma en que lo hizo. De todos modos, estaba intentando dejar de obsesionarme con ellos, así que mejor dejo de hablar del tema. Ella decidió que él era mejor que yo por la razón que fuera y me dejó para estar con él. Solo necesitaba tiempo para superarlo. Actualización 2. Las cosas terminaron ocurriendo de una forma que jamás imaginé y todavía me cuesta creerlo, pero si soy completamente sincero, aunque no soy una persona malintencionada, debo admitir que me encanta cómo terminaron saliendo las cosas para Evelyn. Creo que recibió exactamente lo que merecía y estoy disfrutando ver cómo el karma finalmente le pasó factura. Llegó un momento en que me dije que debía de dejar de seguir su vida a través de las redes sociales, así que la bloqueé en todas las plataformas e hice todo lo posible por seguir adelante. Empecé a salir más con mis amigos solteros, que eran más jóvenes que yo, porque eso me ayudaba a distraerme. Además, conocí a algunas mujeres aquí y allá, lo cual resultó bastante divertido. No buscaba nada serio, simplemente quería disfrutar y pasarla bien. Justo cuando sentía que por fin estaba reconstruyendo mi vida, Evelyn decidió que era el momento perfecto para volver a aparecer e intentar alterarlo todo otra vez. Me habría enfurecido muchísimo si no fuera porque al final las cosas terminaron favoreciéndome. Un día me envió un mensaje rogándome que nos reuniéramos para hablar. Yo no quería hacerlo, pero insistió tanto que terminé aceptando. Estúpido. Tenía la sensación de que iba a suplicarme volver conmigo, y sinceramente quería disfrutar la satisfacción de saber que su nueva relación había fracasado. Sabía que eso me haría sentir muy bien, así que acepté verla en un McDonald's de nuestra ciudad. Cuando llegó se veía muy triste. Estaba bronceada por todos los viajes que había hecho y físicamente lucía muy bien arreglada. Pero era su rostro. Lo conocía desde hacía más de 10 años. Podía notar perfectamente que emocionalmente algo no estaba bien. Aún así, ni siquiera me molesté en preguntarle qué le ocurría porque ya no me importaba lo suficiente. De todas formas, ella pensaba contármelo. Me dijo que Peter y ella ya no estaban juntos y yo simplemente respondí, no pensé decirle que lamentaba que hubiera terminado con el hombre con el que me engañó. Entonces me explicó que esa no era realmente la razón por la que quería verme. La historia era mucho más complicada. Según ella, habían ocurrido algunos problemas relacionados con dinero entre Peter y ella. En ese momento pensé que probablemente Peter le había robado unos cuantos miles de dólares o había estado usando su tarjeta de crédito aprovechándose del dinero que había recibido en el divorcio. Uy, me estoy quedando sin aire. No tenía idea de que la realidad sería muchísimo mejor. Según me contó, Peter le había robado prácticamente todo su dinero y ella no sabía qué hacer. Le pregunté cómo era posible que le hubiera robado si era el dinero que estaba en el banco. Ella respondió que en realidad se lo había prestado, pero después de recibir la transferencia, él simplemente desapareció con el dinero y ella ya no podía comunicarse con él. Intentó llamarlo desde su teléfono y desde otros números. Nunca respondió. También trató de escribirle por redes sociales, pero él la bloqueó de todas las plataformas apenas recibió el primer mensaje. Entró en pánico, lloró muchísimo y ya no sabía qué hacer. Entonces me dijo que yo simplemente había sabido resolver todos sus problemas y quería saber qué podía hacer en esa situación. Yo tenía curiosidad por conocer todos los detalles, no porque me preocupara por ella, sino porque para mí aquello ya era simplemente un chisme. Me explicó que Peter le habló de unas supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. Según él, eran inversiones casi seguras. Le aseguró que podía convertir todo el dinero que había recibido del divorcio en millones de dólares si invertía en ese proyecto. Ella no quiso hacerlo, entonces él cambió la propuesta. Le dijo que prefería pedirle prestado el dinero. Le prometió que si la inversión fracasaba le devolvería absolutamente todo, y que si salía bien él se quedaría con el 60% de las ganancias y ella recuperaría todo su capital más el 40% restante del beneficio. Ella me dijo que nunca había visto problemas de dinero en Peter, por eso nunca imaginó que pudiera escapar con su dinero. Además estaba enamorada de él, así que jamás sospechó que pudiera traicionarla. Bueno, ya vimos cómo terminó todo eso. El hombre al que tanto amaba terminó estafándola por una suma de 6 cifras.
Prácticamente todo el dinero que había obtenido gracias al divorcio desapareció. Tenía tantas ganas de reírme en su cara, pero esperé hasta llegar a mi casa para hacerlo. Le dije la verdad. No había ninguna manera en que pudiera ayudarla. Lo más probable era que hubiera sido víctima de una estafa. Ni siquiera existía evidencia de que ese dinero hubiera sido invertido en criptomonedas. Probablemente Peter simplemente inventó toda esa historia para quedarse con el dinero. Y como ella no sabía absolutamente nada sobre criptomonedas, lo entregó todo sin cuestionarlo. Pasó de vivir con total comodidad a quedarse prácticamente sin nada. Y todo fue culpa del mismo hombre por el que me había abandonado. Para mí esa es la definición perfecta de karma. Fue increíblemente satisfactorio. De repente empezó a llorar. Me dijo que lamentaba profundamente todo lo que había ocurrido, que en ese momento creyó que estaba siendo fiel a sí misma. Ella dijo que no habría sido justo quedarse conmigo cuando realmente creía que ya me había superado, pero que todo había sido solo una etapa y que ahora comprendía que nunca debió haberme dejado. Me confesó que había cometido un error enorme, pero que esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Reconoció que tendría que compensarme por todo el daño que me había hecho y aseguró que estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario. No soy una persona cruel, pero en ese momento ya no pude contenerme. Le dije que lo que estaba viviendo era simplemente el karma y que yo no quería volver a tener absolutamente nada que ver con ella. Se quedó muy sorprendida al escuchar el cambio en mi tono de voz. Le recordé que me había quitado suficiente dinero como para no tener que trabajar durante al menos 3 años, y aún así había decidido entregárselo casi todo al hombre con el que me había sido infiel. Le dije que me alegraba ver cómo toda su vida se había venido abajo, y que si todavía le quedaba un poco de dignidad, dejaría de molestarme con sus problemas. También le dije que ese dinero probablemente se había perdido para siempre, y que yo no pensaba rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces le recordé que al menos todavía tenía un buen trabajo. Fue ahí cuando me dejó completamente sorprendido. Me confesó que había renunciado a su empleo antes de irse con Peter a recorrer el mundo durante 2 meses. En ese momento no pude evitar reírme. Me levanté de la mesa y me fui. Mientras salía del lugar la escuché llamarme entre lágrimas, pero lo único que hice fue negar con la cabeza y seguir caminando. Toda la situación era completamente absurda. Después intentó comunicarse conmigo un par de veces más, pero no obtuvo absolutamente ninguna respuesta. Finalmente también bloqueé su número de teléfono. Si quería recuperar su dinero tendría que acudir a la policía, aunque si Peter era un estafador profesional, probablemente jamás volvería a encontrarlo. Y si ese era el caso, sinceramente pensé que era exactamente lo que merecía. En cuanto a mí, voy a intentar una vez más seguir adelante con mi vida. Odio que haya vuelto para remover todas mis heridas, pero al menos regresó con una historia que terminó haciéndome sentir mucho mejor, y eso simplemente no me molesta. Bueno, ella destruyó un matrimonio estable de 10 años solo porque quería ser fiel a sí misma, pero te fue infiel. Recibió una generosa compensación en el divorcio, renunció a su trabajo para recorrer el mundo con su amante, le entregó una suma de 6 cifras porque él le prometió convertirla en millones, y después de todo eso volvió contigo diciendo: «Oye, ¿puedes ayudarme a arreglar esto?». La verdadera victoria es que tú ya no formas parte de ese desastre. Si alguien te traicionara de una forma tan profunda y luego regresara después de que toda su vida se derrumbara, ¿aceptarías siquiera reunirte con esa persona para obtener un cierre? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video.